casa desposeída lucha a brazo partido contra los que representan la barbarie y el retroceso, se hace digna del apoyo mutuo y de nuestra recíproca solidaridad. No permanezcamos entonces sordos ante tanto clamor. ¡No! ¡De pie! Pues se ha dicho de pie. ¡Arriba los corazones que no saben de cobardía! ¡Despierten del letargo las conciencias adormecidas! Es necesario ser leonas ante tanto crimen y oprobio. A los 4 años de haber venido de España, ya me reunía yo con algunas compañeras y compañeros. Echaba mis primeras cartas. Era una niña, tenía 15 años. Me parecía que comprendía todos los problemas sociales y mi juventud y entusiasmo me llevaban a tomar parte en cosas que no comprendía bien, pero que me gustaban. ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga! Parece que ya lo llevaba en la sangre. Y me identifiqué tanto con aquel ambiente e ideología que enseguida empecé a actuar, querer saber y conocer todo lo que a mi alrededor se hacía y discutía. Tenemos que seguir luchando por las 8 horas. ¡No somos esclavos! Lo primero que hice fue tratar de aprender a leer y escribir, cosa que conseguí muy pronto. Pues lo que otros hacen en años, yo lo conseguí en meses. Claro, que no con corrección, pero lo suficiente como para poder leer un folleto, un libro o un manifiesto. Ese 1 de mayo de 1904 se realizó un mitin organizado por la Federación Obrera Regional Argentina junto con el Partido Socialista. Después de un recorrido por algunas calles de la ciudad, nos concentramos en la Plaza Mazzini y antes de que hablaran los soldadores que habían sido designados, el escuadrón de seguridad de la policía atacó a los manifestantes y los baleó. Allí tuve yo mi primer bautismo de sangre. Lejos de amilanarme, eso sirvió para retemplar mi corazón y espíritu joven. El compañero muerto se llamaba Ocampo. Se le estaba velando cuando la policía obligó a que le entregáramos el cuerpo, por lo que no pudo dársele sepultura. Quería retomar una vieja idea de escribir sus memorias de sus compañeros anarquistas. Me dijeron que tenía que continuar, que no, que cómo iba a dejar eso a medio hacer. Pero la abuela escribía de corrido. Se acababa una línea, abajo, y por ahí había una carilla completa sin un signo de puntuación.
Cuando ella leía con énfasis, una voz maravillosa, así muy potente, con muchos matices tenía. Y leía como si estuvieran todos los signos de puntuación. Había que separar ideas porque eran larguísimos párrafos. Había que desglosar y armar todo eso. Yo cuando viajé con ella en el barco, me pasaba 8 horas y hablaba y hablaba. Me contaba cómo fue armando el libro, su militancia, cómo llegó a la Argentina. Ella se incorporó desde muy joven al movimiento anarquista, donde estaba el hermano, y razón por la cual se interesó por todos los conocimientos que le podían proporcionar. Y los compañeros, bueno, aparte era muy propio del movimiento anarquista tener una biblioteca en cada sindicato y aquellos conocimientos que tenían unos compartirlos con otros. Y la Juana era un cerebro abierto al mango y lo recibía todo habido y por haber, y sobre todo consustanciada ideológicamente con el anarquismo. En todas las páginas ves la Fora, porque ella era una gran militante de la Fora. Todo el movimiento obrero estaba prácticamente manejado por la Federación Obrera Regional Argentina. Ella está permanentemente en acción, va pasando todas las etapas. Su comienzo, 1904. En ese momento ella ya está actuando, pero en 1904 no tenemos registro concreto, por ejemplo, de Volten en Buenos Aires, o de María Colazo, que van a estar siempre juntas ahí, las tres superponiéndose. En 1907 ya están ellas, ya está Colazo, ya se crea el centro femenino. Cuando actúan con la huelga de inquilinos ya están organizadas. Juana está ahí, están las otras también. Juana ya está actuando con 15 años, la nena. Juana Rouco fue una figura muy singular. Yo creo que tenía esa estirpe de justiciera básica que llega de España y efectivamente de inmediato toma contacto con esa cuenca tan activa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Son los dos lugares en donde el anarquismo va a tener una diseminación muy, muy interesante. Juana participa de la huelga de inquilinos, es una de las figuras protagonistas de esa resistencia en la que hay mucha actividad femenina para beneficiar sus propios hogares debido al alza tremenda de los alquileres. Creo que a partir de ahí Juana ya se va a sentir una militante más de las filas anarquistas. A fines del año 1907, la Fora organizó y patrocinó una huelga de inquilinos a la que respondió toda la ciudad de Buenos Aires. Los anarquistas éramos los que controlábamos ese movimiento grandioso, en el que sucedieron una serie de hechos de sangre provocados por las autoridades, que no podían con todo el pueblo que se había levantado en huelga, exigiendo una cosa justa: la rebaja de los alquileres. La policía, por orden de Falcón, hizo fuego contra sus moradores. Mujeres, hombres y niños, que aterrorizados por el tiroteo que con toda impunidad les hacían en sus propias casas, se defendieron valientemente. Las mujeres, desde los corredores, tiraban agua hirviendo, obligando a los bomberos y policías a retirarse. Pero hubo una víctima de las balas policiales, un muchacho de 17 años que se llamaba Miguel Pepe. Terminado ese movimiento, la represión policial se hizo sentir de inmediato. También a mí me tocó y alcanzó la ley de residencia. A mis 18 años, me consideró la policía un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado, y me deportaron. Deportaban a todos aquellos que creaban inseguridad
para el país. Entonces a ella la meten en un barco para España. Desembarca en Barcelona, va a Madrid, donde ella nació y se crió los primeros años de su infancia, y luego de ahí parte para Italia. Está en Génova, también está en Francia. Vuelve de nuevo y vuelve a Montevideo. Cuando el vapor amarró en dicho puerto, fue tanta mi alegría y emoción que se nublaron mis ojos al encontrarme de nuevo entre los míos, pues estar en Montevideo era como estar de nuevo en Buenos Aires. Mi llegada fue recibida con cariño. Allí se encontraban muchos de los compañeros y amigos de la Argentina que, como yo, habían sido deportados. Todos nos encontrábamos a la salida de las conferencias en un café de la Plaza Independencia. Nos reuníamos en su mesa gran número de compañeros y de allí salían muchas veces manifiestos y artículos para periódicos. Había ganado un primer premio nacional de pintura y entonces la abuela estaba muy orgullosa. Ella había escrito su libro en ese momento y no tuvo mejor idea que proponerme decir las ilustraciones del interior. Y yo me acuerdo que yo le dije, pero no, abuela, ¿cómo yo, que soy una chica, una nena, tenía 10 años yo, ¿cómo le voy a hacer los dibujos si es un libro de grandes? Pero la abuela venía de Madrid, pero era vasca. Así que me insistió y bueno, me convenció. Seguramente hablábamos con la abuela donde por ahí a mí me parecía o me gustaba, donde yo sentía que yo podía dibujar, que podía ilustrar eso. Yo durante 12 años me dediqué a la ilustración de libros para textos en general de literatura infantil, para distintas editoriales. En realidad ese fue el primer libro que ilustré para la abuela. Y venía los jueves con todos sus manuscritos. Un acto de páginas escritas a mano, divinas, con una letra inconfundible. Y ella me leía. Yo escuchaba, iba leyendo con ella, entonces yo ya me anoticiaba de qué era lo que ella quería decir. Entonces me dejaba esas cuartillas y yo a la semana siguiente, para el siguiente jueves, se las tenía todas organizadas, todas trabajadas de acuerdo a lo que ella me decía. Y entonces ahí nos sentábamos e íbamos nuevamente leyendo eso con las correcciones que había, ¿no? De sintaxis, en fin. Y ahí acordábamos, algunas cosas estaban bien, otras estaban mal, se corregían y me dejaba la siguiente acto de páginas para la siguiente semana. Y así estuvimos un año trabajando. Fantástico. Yo me sentía tan bien haciendo eso porque no la quería, la adoraba. La adoraba mi abuela. Mi abuela era todo para mí. Bueno, y así son las cosas. En varias oportunidades la acompañábamos al puerto, donde salía el vapor de la Carrera, que todos los días hacía el trayecto Buenos Aires-Montevideo y salía de ahí a las 9 de la noche. Se ve que se quedaría mucho tiempo y llevaba sus cosas en ese baúl. Es el baúl con el que ella llegó a Buenos Aires con su mamá. Y yo lo tengo, bueno, con un cariño, yo guardo ropa, cosas, ¿no? Ahí, mis cosas también. Lo tengo de cabecera de mi cama.
cada actividad funciona en forma autónoma. ¿Ah, sí? No depende de la casa. O sea, nosotros consideramos que no existe el grupo de la solidaria, sino que cada uno organiza actividades. Yo, por ejemplo, estoy en la biblioteca junto con 3 compañeros más. Y así se van creando distintos espacios libres. Es la lucha que nosotros tenemos en este momento. Defender la tierra, defender la semilla. Participamos de encuentros de semilla orgánica. Y así también participamos de la coordinación contra Monsanto. Y estamos luchando contra todo lo que es transgénico y contra todo lo que está envenenando en este momento el suelo, la tierra. Porque es la vida. Nosotros como anarquistas somos defensores de la vida y por lo tanto defendemos la tierra. Y eso para nosotros es fundamental. Nos vinimos en una vuelta como 30 o 40 muchachos y empezaron a levantar todos los escombros que había, los metimos en un container que tenían ahí, hicimos los canteros. No esperamos, no pedimos permiso, seguimos construyendo sueños sobre ruinas. Y después eso coincidió que ya estaba. La mujer no es un objeto y esto estaba y se completó toda esa parte integrándolo al mural. A las 3 de la tarde, 4 ya estaba prácticamente todo hecho. ¿En serio? Sí, entonces ustedes todos, 30 o 40. parte del barrio también participó. Y lo interesante que después ahí hicimos los canteros. Eso nosotros habíamos puesto 3 o 4 plantitas y después aparecían plantas que los vecinos venían y ponían. La mujer no estaba bien vista, ni siquiera en el movimiento anarquista, que lo dice ella misma en una cantidad de escritos, ¿no? Y lo dicen otras compañeras. En la voz de la mujer, que no estaba ella todavía, las compañeras se quejan de la falta de apoyo de parte de los compañeros. En los primeros días de agosto de 1909 nos reuníamos varios compañeros y discutíamos la necesidad de contar con un nuevo periódico anarquista. Se acordó como nombre La Nueva Senda. Las mejores plumas de aquella época reflejaban en sus páginas un contenido literario e ideológico de un gran valor. Los hechos que se sucedían en España, el proceso a Francisco Ferrer, mantenían latente la atención y la pluma de los compañeros. Increíble la conservación de este periódico. Aparecía cada 15 días y recibía de colaboración de todas las partes, de Europa y fundamentalmente de Argentina. Las grandes protestas que hay mundialmente, y entre ellas en Montevideo está la Juana Rojo. Tuvo una militancia extraordinaria contra el asesinato de Francisco Ferrer y Guardia, uno de los pedagogos ya más avanzados a través de los tiempos. Concurrimos esta mañana al domicilio de la señora Juana Abuela, situado en la calle Reconquista número 26. Dispuestos a interrogarla sobre el acontecimiento producido en los que, como se ha informado, tuvo ya principal actuación. Ah, pero mira esto, mira si no rajó por acá las Juanas. Y aquí eran apartamentos y se iban para los costados. Es una posibilidad. ¿No habrá alguna correspondencia para Juana acá? Fíjate a ver si hay algo. Es fantástico. Comprendimos que de un momento a otro vendría el allanamiento y que era necesario sacar de casa todas las cosas del periódico. Y así lo hicimos. La chica que yo tenía de aprendiza entraba y salía con paquetes de ropa y en su interior fuimos poniendo todo aquello que pudiera perjudicarnos.
Una compañera que vivía a la vuelta de casa se puso el batón que yo había usado todo el día y yo me vestí con un regio traje masculino y sombrero de esos de ala ancha que se usaban en aquel tiempo. Y mientras la compañera Tamoine salía corriendo en dirección a su casa, yo salí acompañada por 2 compañeros fumando un cigarrillo en dirección contraria. La María Collazo puede ser que viviera también. El taller de planchado podría estar ahí. Eso pareciera que fuera en la puerta de la casa, ¿no? Ah, ahí está. Y sí, mira. Mira la reja que veíamos nosotros allá. Ah, claro. ¿Eh? Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. No hay vuelta. Sí. Le habían puesto una custodia policial en la puerta de la casa, entonces ella se escapó disfrazada y así pudo evadirse y escaparse porque la tenían. En otra época no se hubiera salvado. Es popular, le hacen unos versos. Lazo de la Vega, compañero anarquista, que le hace unas coplas divertidas. Se cambia el nombre, se pone apellido Rouco, ella es Vuela, no es Rouco, y se escapa de Uruguay, de nuevo a Buenos Aires. En sus documentos siempre figura el apellido Vuela, con sus 5 nombres, de los cuales solo usó Juana. En realidad se llamaba María de la Concepción, Juana, Leona Vicenta. Y lo de Rouco apareció como un seudónimo. Empezó a firmar Juana Rouco por motivos políticos, porque no podía figurar como Vuela, porque si no, directo a la cárcel. Continúan las huelgas de foguistas, estibadores y conductores de carga. El año 1910 fue un año para la Argentina muy convulsionado. En noviembre del año anterior había sido realizado por Radowitzki el atentado que le costó la vida al jefe de policía, coronel Ramón Falcón, hecho que ocasionó una persecución a todos los anarquistas. En ese año, el gobierno argentino preparaba los festejos del centenario de su independencia y había invitado a personalidades de todos los países para hacer acto de presencia en los festejos y desfiles que pensaban realizar. La Fora declaró la huelga general y quedaron paralizados todos los trabajos de los galpones que se estaban construyendo en Palermo para la exposición. El gobierno, ante su impotencia para evitar la huelga, declaró el estado de sitio el día 16 de mayo y ese mismo día, a las 6 de la mañana, me detuvieron. Recibió todas las represiones del momento, fue una figura muy perseguida, hemos visto su nombre inclusive incluido dentro de una lista de activistas peligrosas de la época. En 1914 estuvo internada la Juana Rouco. Estuvo en la cárcel una temporada y enfermó muy seriamente. En este hospital la internaron. Después de un tiempo que estuvo internada, se enganchó con unos compañeros que iban de marineros y entró como policía. Y la descubrieron, a los pocos días la descubrieron. Los primeros 2 o 3 días fueron maravillosos, viajando con la ayuda de tan buenos amigos y compañeros. No pude evitar que me descubrieran y al encontrarme frente al capitán, le pedí que me llevase hasta Río de Janeiro, a lo que accedió con muy buena voluntad. En Río de Janeiro se incorpora muy bien al movimiento anarquista también. Era muy carismática. Los conocimientos que tenía de filosofía eran increíbles. Se ponía a discutir de cualquier cosa. Pese a mi reciente llegada a ese país, se consolidó mi situación económica,
Enseguida me puse a trabajar con un buen contrato en una fábrica de camisas. Ya organizada mi vida, empecé a tomar parte activa en el movimiento obrero y cultural. Esta es una carpeta que fue haciendo la abuela de sus memorias, de todos los recortes periodísticos que salieron de sus actividades a lo largo de su vida y en distintos países. Desgraciadamente esto fue atacado por un poco de agua y bueno, pero se puede leer bien de todas maneras. Acá hay un recorte de su actividad en Brasil. Dice quién es Juana Abuela, lo que se dice por ahí de una anarquista, magra, de ojos tristes, más revelando tener una energía, una gran energía, pálida, muy pálida, más denotando ser fuerte. Juana Abuela se desliza como una sombra por las calles de Río. Camaradas, la fundación de sindicatos obreros femeninos es una necesidad imprescindible en esta capital, donde el número de obreras es grandísimo, casi el mismo que de obreros. Las mujeres trabajadoras debemos asociarnos en gremios de resistencia, educarnos, ser libres, perseguir los mismos derechos que los hombres. Allí donde al llegar pensaba quedarme días, me quedé 4 años. La vida comenzó de nuevo, pero ya en forma distinta, al lado de los míos y de tantos amigos y compañeros. Juana era una muy activa militante. Y sobre todo en el grupo de la Fora, porque te digo de que fue impresionante. Aparte, aún las peleas que tenía con los compañeros. Sobre todo con Teodoro Suárez, que era el paisano. Ella le decía el paisano. Voy a contar algo después de Teodoro Suárez con ella en el Congreso. Como aquel que dice, si fueran hombres, diría y casi se van a las manos. Te digo, y bueno, vamos a ver qué encontramos de Juana Rouco en este lugar. El espacio lo frecuentó permanentemente ella. ¿Nos sentamos? ¿Tienes ahí? Esto es lo que trajéramos de Uruguay. Esto nos lo dieron compañeros de la FAO, allá. Y estuvimos buscando esta casa, por ejemplo, donde estaba el Collazo, estuvimos ahí en la puerta y la estuvimos reconociendo. Si tú te fijas, tenía una cara dura la Juana. Sí. Y no solamente que era la cara, ella era muy enérgica. Sí. Muy enérgica. Yo y muy pude de pelearse con compañeros. Sí, yo lo pude comprobar. Cuando se hizo el Congreso de la Fora, tuve oportunidad de sentarme ahí en el Consejo Federal con ella y conversar. Y se agarraron Juana y Teodoro Suárez, arriba los dos. Creo que Teodoro estaba haciendo de presidente de mesa y ella subió ahí al lado de él y hasta lo insultó. Y, viste cómo era el gallego, cosas así, le decía, Juana, mira lo que decís, no digas eso, Juana, casi le imploraba. Por eso digo que Juana Rouco tenía un temperamento brutal. El año 58, 59, en Constitución, un 1 de mayo. Viene la Juana, dice, ¿sabes una cosa? Recién vengo de Plaza 11, me subí arriba del escenario, les agarré el micrófono y le dije a todo el público que la verdadera Fora estaba en Plaza Constitución. Y mi vieja le dice, ¿sí, Juan, y no tuviste miedo de nada? Y vos sabés que abre la cartera y tenía un revólver adentro. Nadie se libera de la actitud valorativa patriarcal, ¿no? Ni aún
estas formaciones ideológicas que efectivamente pusieron muy a raya motivos patriarcales, esto no tengo ninguna duda. Pero con relación a los conflictos que se suscitaban, era evidente que Juana podía ser lanzada a la hoguera. Mi abuela tenía un carácter muy fuerte. Si a los 16 años o a los 15 pateaba un cajón, se subía al cajón y arengaba una multitud, había que tener presencia. Uf, y mi abuela entraba a cualquier lado, todo el mundo se callaba, aunque no la conociera. Y la miraban, ella llegaba, entraba, caminaba, era un imán, era alguien muy especial, una persona maravillosa. Vivió con las ideas que tuvo respecto del trabajo social, de la alimentación, de la salud. Ella me preparaba una comida muy rica, vegetariana. Mi abuela toda la vida fue vegetariana. Siempre me preparaba jugo de zanahoria. ¿Y cómo lo preparaba? Rallaba, no sé, se pasaba mucho tiempo rallando con el rallador más finito la zanahoria y después con la mano agarraba los montoncitos y los iba apretando para sacarle el jugo, para dármelo, ¿no? Después de la comida me servía siempre una copita chiquita de licor de peperina que ella la traía de Córdoba. Iba siempre a casas de compañeros de toda la vida. Acá se encuentra Juana, que era planchadora, y bueno, la dirección de ella. ¿De qué época puede ser esta foto? Y eso puede ser de o las reuniones regionales del 50 ya, o mismo ya del... mayor. Sí. Mira Santillo, mira dónde está Santillo. Al lado de la Juana. A ver. ¿Qué foto esa? Es una foto increíble. Este me acuerdo, perdón. ¿Quién era este? Este es conocido. Es conocido este. Cochópulos no es, ¿no? No, Cochópulos no es, no. Mirá la ficha de ingreso. O sea, ingresó el 17 de julio del 49. Sí, de la militancia anterior no tenemos mayor registro porque con el golpe militar, todo lo anterior... Este es el 49, mirá. Que se supone que lo puede haber redactado Juana, el del vestido. Son documentos fantásticos. Los periódicos gremiales y la protesta diaria reflejaban en sus columnas la capacidad intelectual de sus redactores y el alcance del comunismo anárquico, que era la única fuerza más eficaz y poderosa para combatir el capital, la burguesía y el Estado. La semana de enero de 1919 se recuerda porque fue uno de los hechos más revolucionarios de la Federación Obrera Regional Argentina, en la que sucedieron los acontecimientos más violentos que recuerda su historia. Se declararon en huelga los obreros metalúrgicos de la Casa Bacena, la que se negó a un pedido de mejoras presentado por el personal. Se formaron comisiones que se turnaban y cuidaban del establecimiento para impedir la entrada de rompehuelgas. De pronto, recibieron una descarga de ametralladora que causó varias víctimas. La Fora declaró la huelga general y el pueblo todo se lanzó a la calle. La represión por ese movimiento fue muy grande. Yo, como siempre es de suponer, tuve que desaparecer de los lugares acostumbrados. Pero como en todas partes había algo que hacer, no me faltaba trabajo. Acá tengo en este anaquel algunos de los libros de la abuela. Bueno, vamos a sacar, a ver... ¿Qué podemos ver? Todo esto es muy interesante porque hay algunos libros de la escuela moderna. Bueno, podemos ver estos.
La abuela tenía una biblioteca hermosa, era un mueble gigantesco, abarrotado de libros. Ellos pensaban que para la cuestión política y social era fundamental la cultura, fundamental el acceso de la gente a la literatura, al arte y a la ciencia. Todo esto pertenecía a la biblioteca de la abuela. Poesías, libritos de pequeño formato. Acá también tengo un conjunto de folletos. Todas estas eran boletines y ediciones que circulaban justamente en las bibliotecas, en las reuniones. Acá tenemos un boletín feminista. Empecé a descubrir artículos muy interesantes, muy combativos, que por el tono eran de mujer, pero no estaban firmados. Y no había textos de mujeres. Y empecé a buscar. Me hablaron de la biografía de Juana, pude saber también que estaban las proclamas y me interesé absolutamente. Entonces empecé a descartar y focalicé mi interés en ella. Me hablaron de los diarios y de que posiblemente los tuviera la hija. Que los periódicos ella lo tuvo. Cuando la mamá falleció, vinieron para el sepelio gente de la FLA, ella se los entregó en un paquete envueltos en un papel de diario. No aparecieron nunca y es probable que haya sido comido por las ratas. No hay otra explicación, ¿no? Entre la humedad y el deterioro del tiempo y bueno. Entonces me hablaron de que en Ámsterdam hay un centro y la tuvieron que buscar. Me lo mandaron y entonces pude empezar a leer los diarios y los leí. El año 1921 ha sido un año decisivo en mi vida. Formé mi hogar con un compañero consciente y muy inteligente. Ya no estaba sola. Así resolvimos irnos a Necochea. Allí encontré un plantel de mujeres con conocimientos y capacidad ideológica poco común en otras mujeres y en otras localidades. Sostuve varias reuniones con las compañeras y les expuse la idea que hacía muchos años llevaba en mi mente, acerca de sacar un periódico anarquista, escrito y dirigido únicamente por mujeres. Llegamos y tuvimos un recibimiento muy cariñoso de los compañeros y compañeras que nos esperaban en la estación. Se formó enseguida de nuestra llegada un centro de estudios sociales femenino que a su fundación contó de inmediato con 20 adherentes. Ya instalada en mi casa, nos reunimos un grupo numeroso de compañeras para cambiar ideas y nombrar el grupo editor del periódico, las que resultaron ser Fidel Acuñado, Terencia Fernández, María Fernández y Juana Rouco. Los primeros trabajos fueron unos carteles que anunciaban la publicación, los que mandamos de un extremo a otro del país. ¡Ya estamos en marcha! ¡Sí! ¡Ya estamos en marcha! ¿Quién detendrá nuestro pensamiento de mujeres revolucionarias? ¡Nadie! ¡Ninguno! Ya estamos en marcha y dispuestas a hacer obra revolucionaria. ¡Un saludo a toda la prensa revolucionaria mundial que brega por nuestra misma causa! ¡Una humanidad de iguales! Cualquier necochense que deambule sobre la historia de la ciudad llega a Juana Rouco de alguna manera. Visualizar la actividad de Juana Rouco y sus compañeras es apasionante. No vamos a encontrar muchos ejemplos. Una mujer con el compromiso, con la militancia, con las ideas que desarrolla, en el año 1922 tenía que ser anarquista. Este grupo de mujeres que en su momento no habían escrito nunca,
se atreven, con el aliento y la fuerza que tenía Juana, a escribir y a mandar sus cositas para que fueran publicadas, y después de 3 años se cierra y desaparece el periódico. Lo que me surge a mí es compromiso, porque estas voces fueran desenterradas. Necochea, como tantos pueblos, tiene una vida muy activa y sobre todo muy comprometida desde lo político, desde lo social. No abundan en las huelgas de la década del 20 motivaciones económicas, sino el reconocimiento de un sindicato, el reconocimiento de que el sindicato maneje la bolsa de trabajo, que habla también de un creciente nivel de conciencia por parte de los sectores trabajadores de por dónde pasaban sus intereses reales. Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de que nos visite Alicia Ruiz de Seriani. Comentame, a ver, para que también esta gente que nos está acompañando y por su visita aquí es fundamental, ¿qué recuerdos tenés de para mí era la tía Fidela y para vos era tu abuela Fidela? Mira, mi abuela fue, realmente me crié con ella yo. Lo que yo desconocía era el hecho del diario, eso para mí, que me hubiera gustado muchísimo saberlo antes. Sí, y yo, ¿sabés de qué estoy orgulloso? De haber tenido a alguien que escribió, algún pariente, había sido mi abuela, que también era autodidacta como la tuya, y que tuvieron esa participación, tal vez efímera, tal vez corta, pero que valió la pena evidentemente porque en Necochea y Quequén se producía ese periódico que escribían solamente mujeres. Estamos hablando de la participación de nuestras abuelas entre el año 22 y 26. Ella, lo que yo me recuerdo de ella eternamente leyendo, todo el tiempo, que mi abuelo se enojaba y ella agarraba una vela, el libro, y se iba a otro lado hasta las 2, 3 de la mañana a leer, todo el tiempo leyendo. Y tomando notas, pero después no encontré nada de eso. Yo creo que ella, esta parte de su vida la borró. Mi abuelo decía, estas no sé en qué anda, que salen y después cuando vienen que fueron a lo de Terencia, que fueron a lo de qué, no sé qué, claro, iban a escribir. Pero supuestamente él tampoco lo sabía. Sabía que se iba, pero no le decían a dónde, ¿no? Nuestra Tribuna fue el motivo de toda esta parte de Estilo Radio. Un diario escrito solamente por mujeres que yo realmente no tenía conocimiento de que había existido y desde hoy estoy orgulloso de que mi abuela y mi tía Fidela hayan sido protagonistas de este diario. Bueno, ahora escuchamos un poco de música. A ver, Mati, por favor. La Corte FM, el Ministerio de la Música. Mamá tenía una copia completa de todo esto. Camaradas, lee Ideas de La Plata, La Antorcha de Buenos Aires, La Protesta de Buenos Aires. La Protesta fue el diario por antonomasia de los anarquistas argentinos. La abuela escribía en los editoriales y tenía compañeras que colaboraban, claro. Escribían, mandaban artículos para publicar, de Argentina como de otros países de América, del Uruguay, de Chile y de Europa. Dice Mis Proclamas como título. Ya está en preparación este folleto escrito por la compañera Rouco. Su tiraje es de 5.000 ejemplares. Será editado por la editorial Lux de Chile. Urge que todos contribuyan con su granito de arena, en especial las compañeras de aquí y de Allende los Mares. Deseamos, pues, que todos se apresuren a hacer sus pedidos para regularizar el tiraje. Ella va exponiendo puntualmente sus ideas. Y esta era la tapa, una mujer, en este caso con alas,
manos sí que están como aclamándola, delineadamente alargado la imagen de la mujer, pero la mujer desnuda, que también es importante en ese momento. Juana corresponde a esa leva de mujeres que ha incorporado la idea de una razón fundamental femenina que no debe acatar así nomás el mandato de procreación. Ahí hay mujeres que encarnan inclusive de manera más activa. No me parece que en este caso Juana lo haya hecho, pero sí había muchas anarquistas, sobre todo utilizando los picnics para informar, para divulgar métodos anticonceptivos, que eran todos muy precarios. Pero, por ejemplo, se propagandizaba mucho el uso de la quinina, se hacían pastillas de aplicación local, obviamente vaginal, con función espermaticida. Juana también en su periódico y en su opinión se identifica con las líneas generales del anarquismo que se correspondían a este punto de vista, que no era el punto de vista que en aquel momento tenía la mayoría del feminismo en el mundo. Fueron grandes vanguardias respecto del amor libre, reunirse, acoplarse exclusivamente por el amor. Había una fórmula obviamente natural y romántica en esto, y luego un pasaje a lo que podría ser una cierta concesión. Bueno, si no había amor libre, que hubiera unión libre. El amor era un presupuesto sentimental fundamental, pero lo que debía garantizarse era que el Estado no ingresara en lo que significaban vínculos amatorios. Este es mi abuelo y esta es la abuela. Una foto de posición, una foto de estudio, ¿verdad? Pero fíjate, la mira ella y todos los demás miran al fotógrafo. Así que esto fue el comienzo de la historia. Dice: a nuestra querida mamá, en prenda del cariño que le profesamos, le dedicamos este recuerdo. Sus hijos, o sea que ya debían estar de novios, 1921. Faltaban años para que naciera mamá. Las 4 que componían la cabeza del periódico habían empezado a tener diferencias. Por eso es que cuando ella se va, si bien les dice, bueno, ustedes no se hagan problema, el periódico va a seguir, nadie se va con ella para seguir con el periódico. Leerla, Juana, es entrar en un mundo muy especial. Yo soy otra persona después de Juana. Tenía 2 plumas, el manguito, estaba todo trabajado, entrelazado en hilos muy finitos. Los presos los hacían y entonces se vendía entre la población esos trabajitos y les daban ese dinero para ellos o para las familias de ellos. Era muy bueno. Y la abuela escribía con esas plumas. Esto es el manuscrito completo de una conferencia que dio sobre derechos de la mujer, dictada en el año 1961. La abuela era de 1889, así que fíjate cómo a esa edad todavía seguía recorriendo la República y dando alguna que otra conferencia, alguna que otra charla. La convocaban sus compañeros. Y algo muy de ella. Sus pisapapeles, sus compañeros anarquistas le regalaron este yunque. Les gustaba mucho organizar funciones de teatro, declamación de poesías. De hecho, mi tío Eliseo toda su vida se dedicó al teatro. Miren, acá figura: la orquesta amenizará himnos revolucionarios, en primer lugar. En segundo lugar, la compañera Juana Rouco iniciará el acto. En tercer lugar, la señorita Poema Cardela, que era mi mamá, recitará la poesía Elegías del órgano, de Santos Chocano. A ver si está mi tío por algún lado. No, está mi mamá, que sería muy chiquita, porque esto es del 39. Mi mamá nació en el 23, o sea que tenía 16 años. Ya no era chiquita, era una adolescente. Y seguía recitando. Dicen que recitaba muy bien.
Muy lindo recitaba poema. Y se llamaba poema, además. No podía recitar mal. Estuvieron viviendo con el abuelo bastante tiempo porque se habían tenido que ir de Buenos Aires, estaban muy perseguidos. Y lo primero que hicieron era abrir una biblioteca. Ahí estaban folletos, pequeños libros. Se realizó el tercer Congreso Internacional Femenino en la sede del Colegio Carlos Pellegrini. Conseguí que el diario El Mundo me diera la representación y así tomé parte del Congreso como cronista de ese diario. Ser feminista no es hoy lo que hace medio siglo, cuando hacía falta gran entereza para afrontar la burla. Habla la doctora Alicia Moró de Justo en ocasión del tercer Congreso Femenino Internacional que se inaugurará hoy, diciembre de 1928. Este es el artículo que escribe la abuela para Mundo Argentino de la Escuela Agrícola Modelo, que era una escuela para normalistas, es decir, para mujeres que se recibían como maestras y que hacían cursos de agricultura para que la gente aprendiera a hacer huertas. Tres importantes conferencias de cultura proletaria en Tres Arroyos. Federación Obrera Comarcal, la FORA. Boicot a los productores de Picardo y Compañía Letri y Compañía Colón y a la cervecería Biecker. Eso fue fundamental en el ideario anarquista, la acción directa. Mi abuela era acción directa, qué duda cabe. Trabajó mucho, por ejemplo, en los años de la Guerra Civil Española, en el PEABA, lo que era el patronato español. Trabajó muchísimo socialmente y en diferentes áreas. Una presentación en radio, inclusive, cuando era una mujer ya casi de 80 años. Fue muy coherente en su vida, una gran personalidad. A mis 8 años, la abuela me llevó a Carué. Recuerdo que en una de mis andanzas, pero por el hospedaje, escucho que alguien me chista. Era un hombre muy mayor, un viejito que me llamaba. Entonces me llamó, me acerqué y cuando me acerco me habla, pero me empieza a manosear. Entonces yo me salgo y me voy corriendo a la habitación donde estábamos y le cuento a la abuela. Y mi abuela me dice, vos quédate tranquila que ya vas a ver lo que vamos a hacer. Resulta que por las tardes en este lugar todo el mundo se sentaba en un patio de tierra gigantesco debajo de los árboles y a matear y a conversar, a charlar. Ya todo el mundo había venido a tomar sus baños. Todo eso. Entonces, la gente conversaba tranquilamente. Entonces, bueno, mi abuela también formaba parte de esas rondas y entonces en esa ocasión, este hombre también estaba, este viejo degenerado. Y entonces, en un momento dado, mi abuela se levanta y cuenta lo que había pasado. Y se armó un gran revuelo, ¿no? Yo no me acuerdo de nada más, pero me acuerdo que se armó un gran revuelo. O sea, me parece muy destacable dos cosas. Que la abuela me creyó, porque muchas veces los adultos no creen a los chicos, cuando los chicos le cuentan este tipo de cuestiones que viven, y que me defendió. Así que, bueno, bravo por la abuela.
año 1930 dejó en las mentes de todos los argentinos y los que habitamos este país un recuerdo imborrable. El cuartelazo de Uriburu desmembró el engranaje social, político y cultural de la República Argentina. Su acción fue tan terrible y nefasta que no hubo institución que no fuera intervenida o destruida, sin respetar leyes, acuerdos ni material humano. Esa fecha ha trastocado toda mi vida. Un grupo de llamados intelectuales que actuaban en el movimiento obrero y anárquico resolvieron acercarse a los políticos que luchaban contra el gobierno de Uriburu. Varios se fueron para nunca más volver. Mi hogar también se destruyó. Mi compañero fue uno de los que se marchó, abandonando todas sus obligaciones, compromisos y responsabilidades para con sus hijos. Ella nunca se separó de sus compañeros, quedó siempre vinculada. Claro que muy solita al principio, porque económicamente tuvo que arreglarse para criar a sus 2 hijos, porque mi abuelo se fue y ella se tuvo que hacer cargo de los niños. Él también dirigió un periódico radical. Uno de los motivos de la separación de ellos fue esa divergencia política. Mucho me costó poder reaccionar y organizar de nuevo mi vida. El cariño de mis hijos y el ideal me dieron fuerzas para seguir el camino por mí trazado. Antes que nada, era madre. Y hoy mis nietos alegran mi vida y cicatrizan las heridas del olvido y la traición. Con la familia Lizárraga, él había sido compañero de ella. Íbamos siempre a la casa de ellos. Acá una foto con los compañeros. No tiene fecha. Esto fue sacada el mismo día. Estos eran sus famosos amigos, a los que ella llamaba los muchachos. Yo en una oportunidad participé. Me pidió que la acompañara al café a encontrarse con los muchachos. Filosofaban, recordaban, hablaban de proyectos, como si fueran pibes. Pibes de 20 años. Esto no lo conocía. Juana Abuela, mujer de extraña energía. Es una apasionada, es una soñadora. Sus discursos son líricos. Deportada en la capital montevideana, ha puesto un taller de planchado. Pero qué maravilla. Increíble. Qué bueno. Y es un artículo de una sola página. María Collazo. La abuela siempre la mencionaba. Y dice, María Collazo es anarquista porque desea que la miseria y el dolor no agoten al obrero. Pide para los trabajadores un poquito de sol, pan fresco, descanso. María Collazo fue una gran amiga de mi abuela. Sí, acá está. Esta es. La de blanco que está con los anteojos detrás de este hombre. Es ella. Esa es la abuela. Pero fíjate que pocas mujeres. 3 y juntitas, abuchaditas. Entre tantos masculinos. En el último congreso de la Fora, Claro. que fue en el 68, A ver, y acá tenés la intervención directa de Juana. Mirá. Y aclara que ya tiene Tiene una 60 años de militancia. Acá también Acá. opina de nuevo. Ah, sí, acá tiene una participación más o menos importante. Un año El antes. 26 de marzo del 68. Sí, ella murió en el 69. Ya estaba muy... Está grande. Bastante. Gabriel, no digas que estaba muy viejita porque tenía nada más que 79 años. Bueno, escúchame. Era grande, no vieja. Cuando ella cumplió 80 años, en la Federación Libertaria Argentina le hicieron un gran homenaje. Fue una fiesta maravillosa. Ella falleció a los pocos meses por un accidente. La llevaron al Hospital Durán. Allí estuvo un par de meses.
pero ya no se recuperó más. Bueno, che, estuvo bastante bueno. Muy lindo, Muy lindo. La verdad que se habló cosas que no es común escuchar, ¿no? No, más bien. La verdad Nada que más sí. está bien conservado el archivo, el muchacho está laburando lindo. Sí, ha sido interesante. Sí, no, hay que insistir con que Es un material único. Si vemos pocas mujeres en el ámbito laboral y vemos que se organizan y luchan poco, tiene que ver con un montón de cuestiones sociales que nos atraviesan, de que la compañera no puede organizarse, si tiene que volver a su casa a cuidar a sus hijos. Frente a toda esta situación, nos pareció importante denunciar estas prácticas, desnaturalizarlas, porque todo es construcción social, nada más y nada menos. Y cuando nos demos cuenta de eso, vamos a poder organizarnos como trabajadoras. Vemos claramente que el sindicato o las organizaciones como trabajadores son mayoritariamente de presencia masculina. Este es el momento en que las mujeres tenemos que ponernos a cuestionar estas prácticas, darnos cuenta que no estamos solas, que sabemos, podemos y no nos vamos a volver atrás. Gracias. Este presente recupera sentidos muy importantes que vienen de la segunda ola feminista. Violencia no era el término que se asociaba a la agitación de nuestras precursoras feministas. El siglo XIX no tenía una preocupación en torno de la violencia. A finales de los 50 hay un reverbero del feminismo, a eso le llamamos justamente segunda ola, en donde la agenda cambia notablemente. Y una de las cuestiones de construcción de esta agenda muy gravitantes es la violencia sexual. De hecho, la violencia sexual arrastraba, llevaba el arco de todas las violencias patriarcales. Se desnudó el patriarcado desde el punto de vista de ensayo ya en orden a una nueva epistemología de la relación entre los sexos, y ahí cobran completo sentido las violencias ejercidas por el patriarcado. Ellas eran vanguardia en la lucha feminista por algunos de los derechos por los que se sigue luchando hoy. Yo pienso que la abuela estaría en la posición de una buena educación, también libertad para decidir.
hermanitas, os quisiera ver hurañas, rebeldes, anarquistas, cantoras de vuestras rabias, glosadoras de vuestro dolor, descriptoras de vuestros ensueños. No os deis por vencidas, hermanitas. Haced de vuestras lágrimas un buril, de vuestros clamores una piqueta, de vuestros sollozos una proclama. Y lanzaos en la lid de vuestras reivindicaciones emancipadoras. Marchad a conquistar la vida que os pertenece, es vuestra, porque la habéis soñado bella, poética, amorosa. Descubrir a todas estas mujeres para mí fue muy conmocionante. Tal vez me ayudó a comprender mejor mi propia rebeldía íncita, el estatuto interno que una ha tenido, que evidentemente la llevó en algún momento a también descubrir el propio feminismo. En los 60 en la academia se estaba trabajando el feminismo venido de Europa. Después descubríamos que el feminismo ya había existido, el verdadero feminismo anarquista, y había estado en Buenos Aires, había estado en el Río de la Plata. ¿Esto reconocen dónde es? ¿La Sala Verdi? Salón Verdi. Salón Verdi. Exactamente. Esa es una asamblea de los portuarios, justamente durante el peronismo. Pero qué concurrencia, Qué concurrencia. Qué fotos, esto sí que es historia. Esto sí que no agarró ninguno, ¿eh? Mira esta foto. Ahí ven a los Pero pibis todo, con corbata. Era tirs para el evento. Sí. Claro. Y la pelea de Juana era con sus propios compañeros: vos tenés que dejar a tu mujer que se desarrolle tanto como te has desarrollado vos. Y la única manera de desarrollarse es que empiece a leer, que empiece a escribir y que salga a la calle.